Buenos días para todos, para todas, alcaldes y alcaldesas del Partido Nacional. Yo en realidad en la charla voy a tener como dos instancias, una con el saco puesto de secretario de la Presidencia, después me voy a sacar el saco y voy a hablar como miembro militante del Partido Nacional. Lo que siento, lo que vivo, lo que vibro y los sueños que yo y muchos de ustedes tenemos en este gobierno del partido y para adelante. Porque si algo tenemos claro, quizás no somos del todo conscientes del proceso que estamos teniendo, pero estamos haciendo historia. No vamos a dar tiempo, nos vamos a ver en perspectiva, lo vamos a ver con el tiempo y haber hecho un proceso de tratar de enamorar a la gente, generarle confianza para que la gente quiera cambiar después de 15 años del manejo absoluto del poder con mayoría propia y bonanza económica, liderados por Luis, en una coalición de gobierno, liderada por el Partido Nacional y por Luis. Eso fue un desafío y un sueño enorme, del cual todos los que estamos acá fuimos partes empujando el proceso. Y ahora tengo que pasar a la segunda etapa, o estamos pasando a la segunda etapa, que es siendo parte de apoyar este proceso. Pero bueno, quiero empezar agradeciendo y felicitando al directorio del Partido Nacional, a Pablo, a Armando, a los miembros del directorio que se involucraron en esta idea, que se entusiasmaron con esta idea y que generaron esto por primera vez. La verdad que es muy lindo en esta instancia y es muy desafiante porque cuando hay 125 alcaldías y 90 son del Partido Nacional, vaya si es desafiante para el partido decir, bueno, ¿dónde tenemos que poner el foco vinculado al poder real? Y eso tiene que ver con la territorialidad y con la cercanía con la gente. Agradecerle al intendente Antía, al alcalde San Román, a la Fundación Konrad Adenauer. Agradecerle a María, que es una compañera de trabajo en la presidencia muy vinculada a las alcaldías. Es más, recibimos el otro día, a instancia de María, a la mesa del Congreso Plenario Nacional de Alcaldes. Lo recibimos, pusimos una agenda para adelante de reuniones periódicas con la Presidencia de la República. Y le voy a contar una infidencia. En realidad, la mayoría, obviamente, de los que estaban ahí eran del Partido Nacional, pero estaban todos los partidos representados. Y la verdad que hubo un reconocimiento a una impronta, a un compromiso y una decisión de este gobierno nacional de fortalecer y apoyar la labor de las alcaldías en todo el país. Así que me parece que eso como preámbulo para ver cómo también los demás nos miran, porque ya tiene 12 años la primera ley que genera este tercer nivel de gobierno. Agradecerle a dos personas más, al coordinador de la bancada de diputados, Pedro Gidonian, que nos acompaña, a los coordinadores del Congreso Intendente del tema municipal, Joaquín y Eber, y agradecerle a ustedes, lo van a poder ver acá en el programa, presentación sobre visita a la exposición Fachadas. Agradecerle al alcalde, al consejo y particularmente a una concejal que es Liliana, que está ahí, que tuvo mucho que ver con esta iguá tan lindo que van a descubrir, que lo descubrí cuando vine el otro día invitado por el intendente a un aniversario de la ciudad después de 2 años de pandemia, y una ciudad orgullosa de sí misma, que se incorpora, es una ciudad que tenía toda una historia muy productiva y está reconvertida, entre otras cosas, a un futuro muy turístico, incorporado a un circuito, pero de primera calidad. Ustedes ven las fachadas remozadas, un tema patrimonial, el cuidado, el amor y el cariño que la gente de Aiguá y el gobierno nacional y municipal, el gobierno departamental y municipal le ponen para que esto sea también un polo de atracción turístico diferente. Está cerca Punta del Este, está cerca Minas, está cerca la Villa Serrana, está cerca las playas de Piriápolis, está cerca... Ahora vamos a hacer el camino a Aiguá, Rocha. Lo van a hacer. El gobierno va a firmar
y lo va a firmar acá. Lo va a firmar acá el camino de Aiguá Rocha, que es un viejo reclamo. Se nos van a pedir la fecha ahora cuando venga José Luis Falero, que creo que viene hoy de tardecita. Ya le piden la fecha porque me tocó anunciarlo cuando vine el otro día al festejo de Aiguá. Para mí es muy importante generar todo un circuito turístico en esta zona, con perfiles diferentes, y Aiguá se supo reconvertir. Y además con una calidez en los ciudadanos de Aiguá para quienes lo visitan, que en realidad es un diferencial. Institucionalmente, cualquier duda o pregunta después seguramente María se las pueda profundizar. Institucionalmente, nosotros desde el gobierno quisimos darle a la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, particularmente a la subdirección y dentro de la subdirección a todos los programas que manejan, el FDI, el PDGS, Caminería Rural y la Dirección de Descentralización, quisimos darle una especial atención y sobre todo cercanía con las intendencias. No sé si está bien que yo lo diga. Está Coqui que lo puede decir mucho mejor que yo, pero no sé si hubo gobierno que tuvo una cercanía con los gobiernos departamentales como tiene este gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou. Pero no solamente en hacer lo correcto, que transferir recursos en función de artículos de la Constitución y normativa vigente, y monitorearlo y certificarlo, el avance de obra para poder liberar fondos, sino en la elaboración de los mismos, en la ayuda de los mismos, en el apoyo y además en la innovación. Y voy más allá, me voy de los roles tradicionales de OPP y elaboramos con el Congreso de Intendentes, y ahí yo tengo que hacerles también un reconocimiento a las alcaldías, la función que tuvieron, algunos proyectos que en realidad era muy difícil de pensar. Habíamos que ser creativos con la coyuntura. Y el año pasado, a raíz de una propuesta del Congreso de Intendentes, de la bancada de Intendentes del Partido Nacional, y particularmente siguiendo alguna experiencia exitosa en Maldonado, el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes acordó el fondo o el programa Oportunidades Laborales, los jornales solidarios aquellos, que este año se repiten, donde yo creo que fue un éxito, que salió de la propia Intendencia en función de un vínculo con el Gobierno Nacional, donde transferimos recursos y las Intendencias los administran de una forma que a mi juicio fue absolutamente exitosa. Tal es así que hubo una nueva versión este año y que cada año se perfecciona aún más, tratando de ayudar a aquello que estaba muy frágil cuando asumimos el gobierno y se fragilizó mucho más con la pandemia. Ahí tenés una experiencia concreta de vínculo entre gobierno nacional y gobiernos departamentales y alcaldías. Ahora el lunes pasado me tocó ir al Parlamento en nombre del inciso a defender la rendición de cuentas, inciso Presidencia de la República, y hay un artículo, el 416, que tiene que ver con hacer algo que era impensable, que es desde el 2006 que la distribución de los fondos de transferencia nacional se distribuyen con alícuotas que están perimidas en el tiempo. Pero el reformular las alícuotas con una cantidad de parámetros diferentes, indicadores, implicaban que algunas intendencias ganaran más presupuesto y algunas perdieran. Y por eso se generó un fondo de asimetrías. Se generó un fondo de asimetrías en el presupuesto nacional de 2020, para que nadie perdiera. Pero claro, es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero ¿saben lo que hicimos? Y esto tiene mucho que ver con las intendencias del norte del Río Negro fundamentalmente, y gracias a la generosidad de todas, nos pusimos de acuerdo con el Congreso de Intendentes que en el mientras tanto un porcentaje de ese fondo de asimetrías, que además logramos que no se perdiera nunca, aunque no hubiera todavía acuerdo de distribución de las alícuotas, bueno, pudiera asignarse en el mientras tanto con un plus, un adicional a aquellas intendencias o gobiernos
en definitiva, localidades que están más rezagadas en los indicadores de todo el país. Y tienen que ver con 7, 8 intendencias, las más rezagadas en el tema de indicadores sociales, y esto lo estamos resolviendo ahora en esta rendición de cuentas. Un gobierno nacional que con respecto al tema municipal, a mí me gusta decir municipal más que tercer nivel de gobierno, eso se lo copié a María de Lima, hablar de gobiernos municipales. Porque ya pasó desde estos 12 años de aquellas 89 primeras alcaldías a las 125 de hoy, yo creo que todos fuimos madurando, pero creo que además la gente logró algo y los alcaldes lograron algo que es muy importante, que la gente lo fue valorando. Hoy no se imaginan el Uruguay sin alcaldías, ¿verdad? Miren que en otros países del mundo estos procesos de descentralización demoraron mucho tiempo. Y obviamente tenemos desafíos por delante y hoy por algo está el estudio de una ley que está en el Parlamento, la nueva ley, una modificación a la ley de descentralización. Porque gran parte de las cosas que se fueron conquistando hay que darle respaldo legal y avanzar en un sentido coordinado, de consenso. Pero aún sin marco legal absoluto, teníamos un marco legal más laxo, este gobierno nacional, desde el presupuesto 2020 para acá, tomó una serie de decisiones que van en el sentido de profundizar el proceso de descentralización. Y no tiene que ver solamente con el cuánto, tiene que ver también con el cómo. Yo le podría decir que el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal en este quinquenio, si no tengo mal, son 8.000 millones de pesos, ¿así? Es 35% más que el quinquenio anterior del Frente Amplio. 35% más. Pero va a haber un 19% más en el Fondo de Desarrollo del Interior para las intendencias. Pero además en el Fondo de Desarrollo del Interior, nosotros además desglosamos una parte, dos partes. Una que tiene que ver un 3% de ese fondo que va para proyectos productivos y un 15% de ese Fondo de Desarrollo del Interior que obligatoriamente tiene que utilizarse en obras en territorios municipalizados. Con lo cual aseguramos obras grandes en acuerdo con las intendencias en los municipios, de acuerdo a un Fondo de Desarrollo del Interior previsto por la Constitución. Este 35% adicional, pero el Fondo de Incentivo a la Gestión Innovadora, a la gestión municipal, ahora importa decir el cómo, porque todos sabemos, y estamos casi en familia, que a veces los alcaldes no coinciden con la misma filosofía que las intendencias. A veces es un problema, a veces no. A veces hay un respeto institucional y un apego a la institucionalidad de reconocer en la vida de los hechos la descentralización y la voluntad popular local. Pero a veces también pasa dentro de nuestro partido también, o de otros partidos, lo vemos. Dentro del mismo partido a veces alcalde e intendente no tenían las mismas sintonías y a veces generaba ruidos en la asignación de los recursos, en la transferencia, en la agilidad, en la firma. Y este fondo de incentivo a la gestión municipal lo logramos, yo quiero reconocer especialmente la gestión de OPP y de María, logramos que se transfieran directamente a las alcaldías para libre disponibilidad, para que sean las alcaldías quienes manejen esos fondos, sin pasar por la voluntad del intendente, con conocimiento, pero sin pasar por la voluntad del intendente. Obviamente que aspiramos a una relación de cooperación y no de conflicto, pero no hay descentralización sin recursos. Y nosotros tenemos un gobierno que apostó a la descentralización. Y lo apostó además en un momento bien complejo, bien complejo.
asumir un 1 de marzo del 2020 un país, después de 15 años de Frente Amplio con bonanza económica y encontrarnos, empezar a ver en cada uno de los ministerios, en el Ministerio de Economía, y encontrarnos con un 5% de déficit fiscal y con un 10.5% de desempleo y con una deuda externa realmente a niveles históricos, era un problema, era un drama. Era un drama el 1 de marzo, 195.000 uruguayos sin laburo, a pesar de la bonanza. Claro, siempre se puede estar peor, porque 13 días después entró la pandemia en Uruguay. Y ahí, en ese momento, yo le quiero transmitir, y lo quiero transmitir, no me dejo de emocionar cada vez que lo digo, un Consejo de Ministros del 13 de marzo, que fue posterior, citado en una infidencia de un helicóptero. Veníamos con Luis desde Bella Unión, inaugurando la cosecha de la zafra de arroz. Y me llega del SINAE el reporte de los 4 primeros casos positivos. De ahí se citó al Consejo de Ministros para las 7 de la tarde, ahí se decreta la emergencia sanitaria. Ya habíamos tenido la semana anterior el decreto de emergencia agropecuaria parcial, ¿se acuerdan que la seca que había al principio? Y a partir de ahí cambió todo. Hubo que recalcular todo. Pero hubo una decisión del presidente, del gobierno, en este nuevo desafío mundial que entraba a Uruguay, que tenía que ver con la salud, con lo más preciado de la gente. Hubo una decisión que tenía que ver con ser transparentes en la información, en lo lindo y en lo no tan lindo. Me habrán visto dar alguna información que me costó mucho dar, entre ellos el primer fallecido y muchas otras más. Pero queríamos ser transparentes porque era la única forma de que a la gente que tenía miedo en sus casas, y es normal, todos teníamos miedo, de darle tranquilidad y amparo que hay un gobierno que le iba a decir la verdad. Y eso nos generaba crédito. Pero además fuimos no solo transparentes, sino que fuimos transparentes en el amparo, en el rumbo, hacia dónde íbamos, qué es lo que íbamos a hacer. Y por eso aprovechar esta instancia para recorrer hoy en perspectiva histórica, no en la pospandemia, porque la pandemia sigue en el mundo, todavía hay algunos brotes. Hay una pandemia controlada en Uruguay. Pero lo que se terminó sí es la emergencia sanitaria y la emergencia de la pandemia. Y eso tuvo que ver con 2 o 3 cosas que yo los quiero reconocer. Y la verdad que en ese momento hablamos con muchos alcaldes, porque había realidades locales que necesitaban respuesta. Primero, una presión enorme. Obviamente con un contenido político importante. Yo puedo decirlo acá, casi en familia, lamentable. Yo creo que hubo muchos que no estuvieron a la altura de la dimensión del problema, ni de las circunstancias, ni de la emergencia sanitaria. Que nos condicionaban a cerrar la economía, a hacer el lockdown, a encerrar a la gente, a hacer la cuarentena obligatoria, y hubo una decisión del presidente de la República muy firme, que es apelar a la libertad de la gente, a la libertad responsable y a no cerrar los motores de la economía porque la gente tenía que seguir viviendo. Y la gente respondió. Y la gente se cuidó con libertad. Y después trajimos las vacunas y dijimos, bueno, la solución de la pandemia, porque ustedes están viendo que todo esto pasó en el primer año de gobierno, ¿no? Estamos en el 3er año. Y hoy estamos empezando una cantidad de obras que había que haber empezado hace un año atrás. Y estamos metiendo acelerador en una cantidad de procesos que le van a impactar, todo el proyecto de saneamiento que tiene mucho que ver con las localidades chicas y tantos otros, pero que nos condicionó mucho la pandemia. Y después trajimos la vacuna en tiempo y en forma y las mejores, y armamos un sistema de vacunación, y una vez más, apelando a la libertad, una vacunación voluntaria
la gente puso el brazo para vacunarse. Hoy tenemos los primeros niveles de inmunidad del mundo en función de la vacunación. Y eso también es gracias a la gente. Un gobierno que hizo posible lo que la ciencia le recomendaba y la gente entendió, comprendió y colaboró. Y después a la gente agradecerle que le puso, además del brazo, le puso el hombro a sacar al país adelante. Hoy tenemos en carpeta más de 4.000 millones de proyectos de inversión en la Comap. Tenemos una serie de proyectos de inversiones que en este año lo van a ver y va a derramar este año mismo. Teníamos previsto un crecimiento en 3.8% de la economía y la economía va a crecer en el 2022 casi un 4.8%. Tenemos más de 2 puntos menos de desempleo que cuando agarramos el gobierno, menos déficit fiscal y una deuda externa controlada. Miren alrededor, miren los demás países, pues no solo no tenemos que comparar con nosotros mismos, porque la pandemia fue general, fue una prueba de fuego para todos los países y para todos los gobiernos. Y por eso Uruguay tiene ese activo. El Uruguay, no solo el gobierno, haber sido de los 10 primeros países del mundo en que mejor manejó la pandemia. Eso para camisetear no, es para llenarnos de orgullo como uruguayos. Pero es para decir que también hubo un gobierno que hizo lo que tenía que hacer, que se la jugó, que creyó en la gente y la gente respondió. Y que empezó a despegar. Este año es un año de despegue, un año donde se van a concretar inversiones, más allá de las que están en curso, ustedes se van a ir enterando en estos días, una serie de inversiones que van camino a generar empleo fundamentalmente en el interior del país, con impacto social, con impacto económico. Vamos camino a hacer una política social, y lo va a decir Martín hoy de tarde, quizás sin precedentes en el Uruguay. Tuvimos 2.500 millones de dólares afectados al fondo coronavirus atendiendo a la emergencia y a la fragilidad. Pero además unas transferencias históricas del Ministerio de Desarrollo Social. Y a pesar de la pandemia, el ministro Falero les va a anunciar hoy un plan de infraestructura que no tiene precedentes en la historia del país. No tiene precedentes en la historia del país. Todo eso va a generar en estos 2 años que vienen dinamismo sumado al liderazgo que tiene Luis y el presidente, nuestro presidente, de poner al Uruguay rumbo al mundo para abrir oportunidades de ventas al exterior, de inversión, de comercio, pero todo eso derrama la cadena hacia atrás, ¿verdad? Tiene que ver con el empleo y con las oportunidades. Así que como gobierno nacional, para mí es un gusto estar acá a reconocerle a los alcaldes la colaboración en estos 2 años, a pedirle que empujen todo lo necesario, critiquen lo que hay que criticar y empujen todo lo que puedan a este gobierno en los 2 años y medio que quedan. Que si fue histórico haber ganado después de 15 años del Frente Amplio, tenemos la oportunidad de volver a hacer historia, porque este proceso no termina con Luis Presidente, empieza con Luis Presidente. Y eso en gran medida, ustedes no son testigos, son los protagonistas. Lo vimos en cada instancia, recorrí el país, y voy a hablar en primera persona, y vi a los alcaldes jugándose espalda con el gobierno a defender la LUC y con el Partido Nacional. Y les quiero agradecer también eso, porque era muy importante para el desarrollo futuro del Uruguay, para la sociedad uruguaya. Así que en este proceso que viene, reafirmar el compromiso institucional de seguir apostando a la descentralización, en seguir transfiriendo recursos, en generarle más autonomía, en generarle las certezas jurídicas para poder usarlo, en seguir coordinando con los alcaldes y con los intendentes en una visión global del país, de desarrollo integral, en tratar de generarle las condiciones para que ustedes son la primer puerta que la gente toca. Ustedes le acercan el Estado a la gente y nuestro deber como gobierno nacional
es estar ahí respaldándonos a ustedes. Muchas gracias.